estamos con Soledad Stoessel, que desde Alemania tuvo la gentileza de atendernos para hablar un poco de lo que fue el germen de las movilizaciones sociales, de las movilizaciones que están habiendo ahora en América Latina, en los distintos países, que arrancó por Ecuador, siguió con Chile y ahora estamos viendo en Bolivia. Soledad es doctora en Ciencias Sociales y profesora en Flaxo, Ecuador. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Hola. te agradecemos fundamentalmente la amabilidad que tuviste para estar con nosotros de esa lejana Alemania y estar charlando un poco contigo para desde esa distancia que te permite tener, valga la redundancia, la misma distancia, ¿cómo estás observando todos estos movimientos que están sucediendo en nuestra América Latina, estos movimientos en países como empezó Ecuador, Colombia ahora, por supuesto histórica Venezuela, Haití, Bolivia, Chile? ¿Qué visión tenés de todo esto? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar acá. Bueno, a ver, lo que estamos atravesando en este momento en la región latinoamericana, yo creo que es el inicio de un nuevo ciclo de movilización social, que como bien ustedes presentaban recién, yo creo que comenzó con mayor visibilidad, ¿sí? En Ecuador, a raíz de un conjunto de medidas, lo que llamaron en Ecuador los grupos movilizados un paquetazo que quiso implementar Lenín Moreno, que para que se entienda un poco, ¿no?, por qué comenzó ese conflicto, era un conjunto de medidas destinadas a eliminar subsidios a los combustibles, lo cual afectaría a buena parte de la sociedad, no es el 80%, el 85-90% que utiliza transporte público, y la eliminación de los subsidios iba a afectar directamente al bolsillo, y entre otras medidas, como una reforma laboral sumamente regresiva en términos de derechos laborales, ¿no? Entonces, vemos cómo comenzó el estallido social, comenzó en Ecuador, pero que luego fueron activándose distintos focos en otros países, como fue el caso de Chile, a raíz de una medida, digamos, que también estaba orientada a afectar, con el aumento de los pasajes del subte, del metro, afectar a la mayoría de los ciudadanos, que son los que se manejan en transporte público. ¿Y cómo haces la Sí me... lectura por ejemplo, decíamos que tuvo que ver con afectar a las mayorías en Ecuador, lo mismo con el transporte público en Chile, pero sin embargo en Bolivia tiene características completamente diferentes porque no nace de alguna medida que vaya a afectar a las mayorías? Bueno, a ver, me parece que el caso de Bolivia es diferente en ese sentido, porque los sectores que comenzaron a movilizarse en Bolivia durante el mes de octubre no se movilizaron por un hastío o por un reclamo ante medidas de corte económico, social, que afectaría, digamos, a las grandes mayorías. De hecho, el proceso de cambio político iniciado por Evo Morales en el año 2006 se ha caracterizado por un conjunto de políticas que han favorecido, digamos, a los sectores históricamente desfavorecidos, perjudicados por el neoliberalismo, ¿no? En el caso de Bolivia estamos presenciando otro tipo de conflictividad que está más vinculada a cierto, digamos, cansancio, digamos, con una dimensión más político-institucional, luego de varios años, de 13 años de gobierno del MAS a cargo de Evo Morales, ¿no? Es una movilización, yo creo que es completamente distinta, con otros tintes, que ha generado las condiciones para que se pueda perpetuar un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Entonces, por un lado, habría que distinguir, ¿no?, este ciclo de movilización donde hay países que se caracterizan por conflictos sociales protagonizados por estudiantes, movimientos de mujeres, sindicatos, trabajadores, ¿no?, que se ven perjudicados por ciertas medidas que ya las vivimos en los años 90, que son muy similares a los años 90, a raíz del consenso de Washington, ¿no? Precarización del trabajo, impuestos a los más pobres, en lugar de ser impuestos progresivos hacia los más ricos, bueno, flexibilización del trabajo, desempleo, reducción del Estado, sobre todo en áreas básicas de coordinación social, de servicios sociales, ¿no? Entonces, vemos que un poco también lo podemos rastrear a lo que pasó en Argentina en el año 2017, a fin de año, en diciembre del 2017, cuando a raíz de la medida de la discusión en el Parlamento, en el Congreso, de una reforma previsional que también iba a atacar fuertemente a las jubilaciones, se produce
digamos, un descontento social que se expresa en las calles, ¿no? Eso lo pudimos ver frente al Congreso en diciembre del 2017. Y algo que sí quisiera resaltar es que este ciclo de movilización social, protagonizado por distintos grupos sociales ya cansados, con un hastío muy fuerte contra las medidas que golpean constantemente el bolsillo, como es el caso de Chile. Después de tantas décadas de implantación del neoliberalismo, en algún momento, ¿no?, el pueblo se cansa, ¿no?, de tantas políticas que en lugar, digamos, de, no diría de favorecer, pero de al menos achicar las brechas de desigualdad, lo que hace es profundizarlas. Y lo Pareciera que quería como que la resaltar es que... constante que se viene dando en América Latina, con la excepción de Bolivia, que como bien vos lo dijiste, es una cuestión distinta, es no solamente en América Latina, sino pareciera que hasta en el mundo entero, el nivel de hastío está ya a flor de piel, porque estamos viendo movimientos en una serie de lugares, hasta la propia Irán o algunos otros lugares fuera de la América Latina, que la simple chispita que significó el aumento en Irán el del combustible, en América Latina el aumento en el transporte, como también en el combustible, genera una reacción que tiene una constante, que es la de no tener una conducción definida. No hay conductor definido, es la sociedad la que hastiada reacciona. Exacto, bueno, ahí coincido completamente con vos y yo incluso rastrearía este ciclo de movilización mucho antes con la primavera árabe, ¿no? En los países que comenzó en Egipto y ahora se fue propagando a diferentes sectores, a diferentes puntos del mundo. Ahora, por ejemplo, el mes pasado hubo una gran movilización a cargo de diferentes sectores sociales en el Líbano, a raíz de una medida que quería implementar el gobierno, de que quería cobrar $5 las conversaciones, las llamadas por WhatsApp, ¿no? El gobierno, ¿no?, se veía en la necesidad, digamos, de ajustar fiscalmente, y una de las medidas, ¿no?, y beneficiar a ciertas empresas, y una de las medidas era empezar a grabar las llamadas, la telefonía, ¿no? Como para poner un ejemplo de que es digamos, por eso me quiero retrotraer un poco más atrás, ¿no?, a esta idea de que el neoliberalismo no solo es un conjunto de medidas, ¿no?, que están destinadas, digamos, a atacar a los más perjudicados históricamente, a agravarle a los más perjudicados, pero que después de las recetas del neoliberalismo de los años 90, con las crisis que generaron, yo digo que, bueno, los pueblos tienen memoria y que hoy en día no es tan fácil para un gobierno implementar un conjunto de políticas de esas características sin resistencia social, ¿no? Soledad, ¿y qué actores crees que están fuertemente jugando en el momento de estas revueltas, digamos? ¿Por qué crees que estas avanzadas de neoliberales surgen y qué actores están detrás de esto, digamos? ¿Quiénes han propiciado este avance? Se cortó un poco la última pregunta que me hiciste. Dale. No, que te decía que en estos avances del neoliberalismo, en este intento de vuelta del neoliberalismo, ¿qué grupos sociales o qué actores crees que están encabezando esto? Bueno, a ver, tuvimos, ¿no?, lo que se llama en el debate político y académico el giro a la izquierda, ¿no? El giro a la izquierda, que fue durante prácticamente la primera década del siglo XXI, varios países que tuvimos gobiernos, digamos, de corte progresista, post-neoliberal, ¿no?, con una discusión muy fuerte y un cuestionamiento muy fuerte al modelo neoliberal, y que lentamente después fueron perdiendo, digamos, cierta hegemonía, se fueron debilitando por diferentes factores según cada país, que ahora, bueno, no tenemos tiempo ahora para discutir eso, pero comenzaron, digamos, a surgir coaliciones políticas lideradas por partidos de derecha, ¿no?, que están muy vinculados a los actores que siempre estuvieron comprometidos con el neoliberalismo. Y estoy pensando sobre todo en los bancos, sectores financieros, sectores empresariales, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento claramente en Ecuador, en Bolivia también, en Brasil, ¿no?, con el ascenso de Bolsonaro, que también tiene sus particularidades, pero vemos que hay un bloque de poder, ¿no?, que está comandado por partidos de derecha y también lo que estamos viendo como novedad en América Latina, no en Europa, porque en Europa ya no es una novedad, pero la emergencia de fuerzas de extrema derecha, ¿no?, que están muy vinculados con esos actores económicos, empresariales, financieros.
¿no? Lo que está pasando en este momento en Bolivia, hay que prestar atención, ¿no?, a la emergencia de fuerzas sociales, políticas que pretenden, digamos, representar a ciertos estratos de clases medias altas, eh, y también la presencia muy fuerte en ese bloque de poder de las fuerzas militares, que no hay que perderlo de vista, y también de grupos, digamos, evangélicos, ¿sí?, muy vinculados al evangelismo, que también se están articulando en un bloque de poder que orientados, ¿no?, a implementar un neoliberalismo. Es pareciera la revuelta de la clase media, ¿no? Porque se está dando una constante Chile, por ejemplo, donde es la juventud, los estudiantes, algunos sectores del trabajo, en este momento en Colombia, de nuevo la rebelión de los trabajadores, las huelgas, la gran huelga que tiene en el día de hoy Colombia. En la propia Bolivia, un sector también de la clase media que propone el derrocamiento de Evo y la defensa por parte de los otros sectores. Es pareciera como que también la clase media llegó al punto en el cual estos ajustes del neoliberalismo empezaron a golpear a la clase media, y así como en el 2001 se produce la caída de la Rúa como consecuencia, tocar el bolsillo de la clase media, pareciera que en nuestra América es la clase media la que está llevando adelante este proceso. Bueno, sí, cuando hablamos de clases medias, no estamos hablando de un sector que es sumamente heterogéneo, ¿no? Porque podemos pensar desde estudiantes, trabajadores de diferentes Así actividades, es. intelectuales, ¿no? Es muy heterogéneo, pero sí es cierto, me parece que en Argentina lo hemos visto, ¿no? Cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2012, 2013, ¿no? Constantes movilizaciones de parte de las clases medias que se habían visto beneficiadas por las políticas implementadas durante el kirchnerismo, pero que sin embargo empezaban a mostrar, digamos, cierto malestar, no tanto respecto a una situación económica, sino a una situación más, diríamos, demandas institucionales, ¿no? Un malestar con determinados casos de corrupción, con ciertas, digamos, molestias por la perpetuación en el poder, ¿no? Que es un poco también lo que está aconteciendo en este momento en estratos medios en Bolivia, ¿sí? Porque no perdamos de vista que lo que está sucediendo en Bolivia está, digamos, enmarcado en un contexto en el que se convocan elecciones y que son sectores, y gana Evo Morales, ¿sí?, con ciertas, digamos, irregularidades, pocas irregularidades que ha identificado la OEA, que también, ¿no? Sabemos que la OEA también forma parte de un bloque de poder, Sí, sí, y ahí son ciertos. bastante poco reales las acusaciones de la OEA, ¿no? Hasta de Sí. espionaje argentino que ellos invitaron. Exacto, porque además hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno lee el informe de la OEA, no habla de fraude, sino que habla de ciertas irregularidades en algunas mesas, Sí, sí, sí. ¿no? Eso no significa, digamos, que se haya cometido fraude, como después fue intentado, digamos, se intentó de parte de ciertos sectores capitalizar de esa forma, Y ¿no? se Pero bueno, lo quedó que tenemos en ya Bolivia es en la bastante. gran prensa internacional de derecha favorable al golpe, ya quedó la palabra fraude instalada, que fue lo que quisieron desde un principio. Exactamente, además tengamos en cuenta que el informe de la OEA llega unos 3 días antes de cuando en teoría la OEA iba a difundir ese informe, ¿no? Llega en un momento en que la ciudad de La Paz estaba convulsionada a raíz de la llegada de diferentes sectores provenientes sobre todo de la Media Luna de Santa Cruz, comandados por Camacho, ¿no? Que Camacho es un dirigente social que proviene del comité cívico en Santa Cruz, que no participó en las elecciones y sin embargo convocó a movilizarse contra este supuesto fraude electoral. Hijo del dueño del monopolio del gas antes de la llegada de Evo Morales. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que estará reclamando su partecita ante este nuevo gobierno. Exacto, bueno, aprovecho, Julio, lo que vos comentás, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también ha habido un malestar muy fuerte de los sectores empresariales y sectores medios con los gobiernos progresistas o los gobiernos ¿no?, populistas, como se los llama, eh, justamente por las agendas de igualdad que intentaron llevar adelante esos gobiernos progresistas y porque también intentaron, digamos, atacar, digamos, a los conflictos de intereses que había, la relación que tenían los empresarios o la captura del Estado por parte de los empresarios. Lo que vos mencionás recién, ¿no? La familia Camacho, ¿de dónde viene? Bueno, ellos eran unos grandes, digamos,
tenían los oligopolios de la producción del gas. Cuando llega Evo Morales en el 2006, lo primero que hace es nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? Lo cual la nacionalización afecta los intereses privados de determinados grupos económicos poderosos. Bueno, Y eso ha sido así en distintos te queremos agradecer, lamentablemente se nos fue el tiempo con esta magnífica exposición por parte tuya. Te deseamos mucha suerte en tu gira que vas a tener ahora. Nos comentaba fuera del aire que en unos días estarás en Chile hablando precisamente del conflicto que allí se está desarrollando. Así que si te parece bien, podríamos intentar una comunicación cuando estés por allá para que nos cuente tu visión de lo que sucede en Chile. ¿Cómo no? Perfecto, sí, sería un gusto. Sí, vamos a estar en un seminario internacional que se llama ¿Hacia dónde va América del Sur?, organizado por la Universidad de los Lagos, así que ahí, bueno, hay distintos colegas de distintos países de Latinoamérica para discutir un poco lo que está aconteciendo en el continente convulsionado. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias. Soledad, por aceptar comunicarte con nosotros y estamos en comunicación. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Bueno, ahora nos vamos a la pausa, señor director.